Gracias damos a Dios, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de estar aquí. Hace 15 años no habían la mitad de los que estaban aquí cantando no existían, ¿verdad? Dentro de ellos mis hijos, ¿verdad? Qué bendición verles cantar. Gracias damos a Dios por eso, ver nuevas generaciones que se levantan para servir a Dios. Y más de 2, 3 que estaban aquí ya deberían estar casados, ¿verdad? Doy gracias a Dios, hermanos, por darnos la oportunidad. Siempre, ¿verdad?, que el pastor nos dice para venir y predicar es una gran responsabilidad. Sentimos, ¿verdad?, que nuestro corazón va a explotar, pero damos gracias a Dios porque Él nos fortalece, ¿verdad?, para poder pararnos en la congregación y traer lo que Dios quiere darnos. Y hemos escuchado en esta mañana un gran mensaje, ¿verdad?, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha levantado, nos ha rescatado, nos ha vestido, ¿verdad?, y nos ha hecho nuevas criaturas. Y quisiera, hermanos, en esta tarde, ¿verdad?, hablar un poquito acerca de que fuimos diseñados para la dependencia de Dios. Fuimos diseñados o estamos diseñados para ser dependientes, diseñados para la dependencia, aunque el diablo y el mundo nos quiera meter alguna filosofía equivocada, ¿verdad?, que en más de uno lo logra. Somos diseñados para la dependencia. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, del verso 16 al 17. Doy gracias también a Dios por el campamento que tuvimos, ¿verdad? Bueno, algunos decimos campamento, pero fue retiro, ¿verdad? Como fuimos al campamento, le decimos campamento. Colosenses 1, del 16 al 17. Tuvimos una muy buena actividad. El pastor, ¿verdad?, Dios le dio esa gracia de ponernos una actividad ahí a matrimonios. Y creo que con la pura actividad hubiera sido suficiente, pero Dios quiso darnos más, ¿verdad? Y fue algo bueno. Yo les animo, ¿verdad?, a todos los matrimonios que procuremos a poder asistir el año que entra, ¿verdad? Yo creo que va a ser algo bueno. Siempre será algo bueno recibir la ayuda de Dios para nuestro matrimonio. Yo me considero, ¿verdad?, entre los matrimonios recién casados. Apenas tenemos 15 años, pero estamos jóvenes todavía. Estamos entrando a la adolescencia, ¿verdad? Y ocupamos ayuda. Así que no se pierda el próximo año. Si usted quiere saber un poquito, ¿verdad?, pida ahí en la oficina el librito, ¿verdad? Ahí viene 20 cosas. 20 cosas que son muy útiles para los matrimonios, ¿verdad? Pida la hojita, librito, y va a ser de mucha utilidad. Colosenses capítulo 1, del verso 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Estamos diseñados, hermanos, para la dependencia. Es un mensaje que le prediqué a los jóvenes. Y siempre me gusta, ¿verdad?, predicar a la iglesia cuando tengo la oportunidad, para que ustedes sepan un poquito, ¿verdad?, de qué se les enseña a la juventud. Y esperemos que sea una bendición para ustedes en esta tarde. Señor y Dios, en esta tarde damos gracias por darnos la bendición y la oportunidad. Somos indignos, oh Dios. Posiblemente hay alguien más con más, Señor, facilidad de palabras, Señor, pero tuviste a bien el ponernos aquí y lo recibimos con mucho gozo, con mucha alegría, pero también, Señor, con grande responsabilidad, porque somos conscientes de que cada palabra, Señor, que se hable aquí daremos cuenta. Por favor, Padre, danos de tu gracia, danos las palabras, Señor, para hacer de bendición a tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande pueda ser bendecido. Gracias, pues te damos, Padre, en Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios, hermanos, hizo al hombre un ser dependiente y un ser subordinado. El hombre ha querido siempre rebelarse en contra de este pensamiento.
Siempre ha querido alejarse de Dios, ser independiente, pero es gracias al orgullo que permite en su vida. En Salmos capítulo 100, verso 3, la Biblia nos dice, Salmos capítulo 100, verso 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El principio, hermanos, en este pasaje de Salmo 100, capítulo 3, es que si necesitamos que alguien nos creara, que alguien nos hiciera, necesitamos entonces que alguien nos sostenga, nos mantenga y dependamos de Él. Y ese es nuestro Dios. Yo le decía a los jóvenes, ¿verdad? Somos seres dependientes. Necesitamos a Dios, necesitamos la iglesia, necesitamos, ¿verdad?, a nuestros padres. Y no me salgas con que te quieres ir de tu casa. Y no me salgas con déjame a mí vivir mi vida. Porque te va a ir mal. Porque somos seres dependientes. Dios así nos creó. De ser seres dependientes. Necesitamos a Dios. Necesitamos la iglesia. Necesitamos un pastor. Nos necesitamos entre nosotros. Bien decía a nuestro pastor, ¿verdad? Un consejo que le daba a nuestro hermano Gerardo: lejos sea de ti que te vayas y que cortes toda relación. Necesitamos, por nuestro bien, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de la iglesia. Es más, si tú un día te vas a casar, vas a necesitar una esposa. Nos vas a necesitar a nosotros. Vas a necesitar que el pastor te case. Somos seres dependientes. No te comas la idea, ¿verdad? De que yo voy a hacer mi vida, yo puedo. Porque Dios así nos diseñó. En Daniel capítulo 4, del verso 29 al 37, hubo un hombre, ¿verdad?, que trajo maldición a su vida por el orgullo. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de esto, cuando Dios nos humilla para hacernos reconocer que le necesitamos. Dice la Biblia en Daniel 4, del 29 al 37, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba, dice la palabra, de la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, porque en él subsisten todas las cosas. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre de los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, hizo bien. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en las habitaciones de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, mira la actitud: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si fuimos, hermanos, diseñados para la dependencia, debemos entonces vivir o buscar vivir dependiendo de Dios. Cuando tomamos actitudes como
no aceptar la ayuda de Dios, no aceptar el consejo de Dios, cuando se nos enseña, cuando se nos predica, ese orgullo nos va a llevar al fracaso. Cuando no aceptamos nuestros errores, en el matrimonio, en el trabajo, ¿verdad? O donde quiera que estemos, ese orgullo nos va a llevar al fracaso. El mirar con menosprecio, ¿verdad?, la obra de Dios, mirar a otros, ese orgullo nos va a llevar al fracaso. Tener un alto concepto de nosotros mismos, ese orgullo nos va a llevar al fracaso. Yo, Nabucodonosor, dice, confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, confiar en nuestra propia opinión. Le estamos diciendo a Dios que no le necesitamos. Humildad, hermanos. La señal, cuando somos humildes, es la señal que muestra que realmente que entendemos cómo funciona la vida. La señal que muestra que realmente entendemos cómo funciona la vida es cuando somos humildes. Cuando entendemos que por sobre nosotros hay un creador, quien tiene el control de todo. Nabucodonosor, ¿verdad?, entendió eso. Dios le enseñó. Pero ¿por qué no aprenderlo de manera voluntaria sin pasar por todo lo que Nabucodonosor pasó? Yo le decía a los muchachos, ¿verdad? A veces creemos, ¿verdad?, que nos vamos a comer la vida porque somos jóvenes. Pero si no tienes humildad, es que no entiendes cómo funciona el mundo de Dios. La humildad es simplemente reconocer la verdadera posición que ocupamos y darle el lugar o la posición que Dios ocupa. ¿Recuerdan las palabras del arcángel Miguel? Dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Perdón, sí, yo dije el arcángel Miguel, ¿verdad? El que después fue conocido como Lucifer. A veces es el sentir que a veces tenemos. El no darle la honra y la gloria a Dios y el reconocer que Él está por sobre nosotros y queremos, ¿verdad?, tomar una posición que no nos corresponde. Él es quien nos da el poder, Él nos da la fuerza, Él nos da la vida, Él nos da, ¿verdad?, en nuestras habilidades. Él es. No somos nosotros. Muchas veces pensamos que somos factor fundamental en cómo funciona la vida. No, es Él, es Dios. Si Él quiere, pasa. Si Él no quiere, no pasa. Y a veces pensamos, ¿verdad?, por mí. Nuestro orgullo, hermanos, se muestra en nuestra vida en dos formas. Primero, cuando insistimos en nuestro propio camino. Por más que se te predica, por más que se te dice, te molestas, te enojas e insistes en tu propio camino. ¿Es orgullo? Es como el muchacho, ¿verdad? Por más que le dices y le insistes que no está bien, ¿verdad? Se enoja y lo hace. Hace aquello que no está bien. A veces nosotros tomamos esa actitud de adolescente. Por más que se nos predique y se nos dice, ¿verdad?, que aquello no está bien, que no es correcto, que no es la voluntad de Dios, que vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Nos comportamos como Sansón. Tómame esta, porque esta me agrada. A veces dice la esposa, esa tele me gusta, esa, no otra, esa. Ese carro y no otro, ese carro.
Es que el domingo es el único día para ir a pasear. Vámonos. E insistimos en nuestro propio camino. Así se muestra el orgullo. La otra manera en que nuestro orgullo, ¿verdad?, se manifiesta es cuando pensamos que mis propios esfuerzos y habilidades son los responsables de mi éxito. Esa es una filosofía equivocada del mundo, pero a veces nosotros la tomamos. Y nos vanagloriamos. Y nos, ¿verdad?, pavoneamos. Este es mi carro. Esta es mi casa. No, Dios te lo dio. Si no lo reconoces, lo vas a perder. Si no lo reconoces, un día más que otro vas a abrir el refrigerador y vas a comer puro cilantro como Nabucodonosor. Porque nuestro orgullo, hermanos, se muestra de esa manera. Pensamos que todo lo que tenemos, ¿verdad?, es el resultado de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, y no es así. En Proverbios 28:13 la Biblia nos enseña cuál debe ser nuestra actitud. La reacción humilde a cualquier rebelión es lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando veamos algún brote de orgullo, nuestra reacción debe ser tirarnos al suelo, ¿verdad?, y decirle: Señor, perdóname. Hay rebelión en mi corazón. Acuérdate de tu adolescencia, cuando te rebelabas en tu corazón, tu juventud. Esa rebelión, si no la tratamos de mantener sumisa, tarde que temprano va a salir y se manifiesta en el orgullo, en un espíritu orgulloso. Cuando vamos y nos arrepentimos, cuando el orgullo sale en nuestra vida, Dios espera un arrepentimiento. La humildad, hermanos, es darse cuenta de que alguien más es responsable por todo lo bueno que sucede en nuestras vidas, incluyendo nuestros éxitos. Alguien más es el responsable, y nosotros que somos cristianos debiéramos entender que es Dios. Tengo eso porque Dios me lo ha dado. Terminé mi carrera porque Dios me lo ha dado. Tengo un buen trabajo porque Dios me lo ha dado. Tengo una buena casa porque Dios me la ha dado. Alguien más es el responsable de todo lo bueno que pasa en mi vida, y nosotros los cristianos debiéramos entender que es Dios. Eso es humildad. El salmista lo entendió, ¿verdad?, allá en Crónicas. Todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. Reconozco que todo es tuyo. Eso es humildad. ¿Sabe por qué batallamos en dar para Dios? Porque no reconocemos que es de Dios. Decimos: no, esto es nuestro, esto es mío. Este carro no, este es mío. Yo no lo voy a meter a traer un invitado. No, esto es mío. Humildad es darse cuenta de que alguien más es responsable. Efesios 2 del 8 al 9. Vamos ahí, hermanos, a Efesios 2. Quiero animarte en esta tarde que de manera voluntaria, ¿verdad?, entendamos que somos seres dependientes, y la manera de poder hacerlo es a reconocer, y cuando reconocemos estamos más que haciéndonos humildes. Efesios 2 del 8 al 9, Efesios, Filipenses y Colosenses. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Voy al cielo? Pues no es por mí, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A veces nada más, ¿verdad?, en la salvación lo entendemos, pero el carro, la casa, lo que traes en la cartera, lo que está ahí no, eso no. Es don de Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, viene incluido en el paquete. La bendición de Dios.
La verdadera transformación, hermanos, o el verdadero sentir, ¿verdad? Que Dios quiere hacer en nosotros o lograr en nosotros el que estemos bien con Él, es considerar o iniciar, ¿verdad? Que vayamos en humildad reconociendo a Dios siempre. El que se humilla, el que es humilde, ¿verdad? Únicamente está diciéndole a Dios: Señor, dependo de ti. Sin ti, dijo el canto, nada soy. En 1 Pedro 5:5, bien interesante, hermano. 1 Pedro 5:5, vamos ahí. Lo tienen ahí en la pantalla, hermano. 1 Pedro 5:5. Aquí está. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos, ¿qué dice? Entonces quiere decir, hermanos, que el orgullo aparece y tenemos que revestirnos de humildad. El orgullo va a estar ahí presente. Si yo le doy lugar, va a salir y dice: revístete de humildad. Cuando nosotros, hermanos, desconocemos lo que es la humildad, únicamente, hermanos, revela lo lejos que estamos de entender cómo funciona la vida cristiana. Cómo funciona, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido en su palabra. Si Él estuvo dispuesto, dice, se humilló. Entonces quiere decir que toda mi vida cristiana, todo el mundo cristiano, todo lo que envuelva mi vida aquí en la tierra, tiene que estar revestido de humildad. Porque si no, no va a funcionar la vida cristiana. Porque el orgullo nos va a traer problemas. El que no está aquí en esta noche, a menos que no sea por enfermedad, le está diciendo a Dios: no te necesito, Señor. Porque posiblemente ahorita esté en un trabajo. Posiblemente ahorita ande en el supermercado. Posiblemente ahorita ande de viaje. O simplemente esté en su casa asando una carnita, o viendo un partido de fútbol, o haciendo cualquier otra cosa, menos no entiende cómo funciona la vida cristiana. Lucas 14:11. Lucas 14:11. Dice la Biblia: porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 14:12. 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es mejor, hermanos, de manera voluntaria reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Es mejor de manera voluntaria, ¿verdad?, cuando vienen situaciones a nuestra vida, reconocer nuestros errores. Aceptar la ayuda. Confiar, ¿verdad?, en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Confiar en el consejo de Dios, no en nuestros propios consejos o en nuestro propio pensar. Es mejor venir a Dios de manera voluntaria, hermanos. Es mejor. Joven, señorita, es mejor aceptar el consejo de Dios, el consejo de tus padres. Aleja el orgullo de ti. Papá, mamá, ¿verdad? Matrimonios aquí, alejar, ¿verdad?, el orgullo de nosotros, porque eso nos traerá problemas al matrimonio. Ahí está, no queremos aceptar que la regamos, hermanos. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu esposa y reconoce: sí, la regué. Porque si no, nos traerá problemas. Acepta el consejo de alguien más. Podremos tener escuela, eso y aquello, pero un anciano sin escuela nos puede dar un consejo.
consejo correcto, un consejo bueno, un consejo de Dios. Pero si no queremos de manera voluntaria humillarnos y reconocer a Dios, vamos a ver aquí algunas cosas como Dios nos humilla. Así como el orgullo tiene muchas máscaras para su rebelión, así también Dios tiene muchas formas de exponer que lo necesitamos, que lo ocupamos. Número 1, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, cómo Dios nos humilla, o cómo nos humilla Dios muchas veces. Número 1, Dios puede mandarnos un problema que no sabemos resolver para revelar nuestra incapacidad. Dios puede mandarnos un problema que no sabemos resolver para revelar nuestra incapacidad. En Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 15, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Israel, hermano, era un hombre soberbio. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó en el rey de Israel que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Dios puede, hermanos, mandarnos un problema que no sabemos resolver para revelar nuestra incapacidad. Los reyes de Israel se caracterizaron por ser hombres que vivieron vidas, ¿verdad?, lejos de Dios. Reyes orgullosos. Y Dios, ¿verdad?, le hizo ver que era incapaz de poder resolver un problema. Y Dios usó al profeta
para mostrar, ¿verdad? Para mostrarle al rey de Israel que hay un Dios en el cielo que puede resolver cualquier problema, que puede resolver cualquier situación, por más difícil que sea. Yo no sé cuál sea tu rebelión o tu situación que estás, pero no esperes que Dios mande una situación a tu vida que no pueda resolver. Aquí fue un hombre enfermo. Dios puede mandar una enfermedad a nuestra vida. Dice, tengo 40,000 pesos en el banco. ¿De qué sirven 40,000? Tengo $500,000. No lo puedes resolver con eso. ¿Por qué no ir de manera voluntaria a Dios y decirle, Señor, te reconozco? No esperes que Dios mande una situación a tu vida que no sabrás o no sabré cómo resolver. Y únicamente nos mostrará nuestra incapacidad. No que muy sabio, no que muy elocuente, no que todo lo puedes, no que tu trabajo, tu fuerza, no que muy fuerte. Decían algunos, no, a mí el virus me hace los mandados. Dios nos puede mandar un problema que no sabremos resolver para revelar nuestra incapacidad. Número 2, Dios nos puede dar un mandamiento que no queremos obedecer para revelar nuestro egocentrismo. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Esta historia ya la sabemos, voy a evitar leerla, sino voy a ir hasta el versículo 10 de Jonás capítulo 1. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dios nos puede dar un mandamiento que no queremos obedecer para revelar nuestro egocentrismo. Cuando insistimos en nuestro propio camino. Hermano Marcos mencionaba algo muy interesante aquí. No, es que yo trabajo el sábado. No, es que yo descanso. ¿Sabe que esos mandamientos son para exponer nuestro corazón rebelde? Mandamientos sencillos de leer la Biblia, de orar, de ganar almas. Ahí están. Y nosotros insistimos en nuestro propio camino, ¿verdad? Y Dios lo deja ahí para humillar, para ponerlo ahí, para mostrar que nuestro corazón es rebelde, que no queremos. Dios conocía la obstinación de Jonás y Dios le dio ese mandamiento para mostrar en él su corazón egocéntrico, y lo expuso una y otra vez hasta que Jonás reconoció. ¿Por qué llegar a ese punto de que Dios nos orille a situaciones para obedecer? Porque nosotros de manera voluntaria no decidimos hacerlo. ¿Se acuerdan la historia de Faraón? Dios destruyó a toda una nación por un corazón orgulloso, el de Faraón. Dios puede quitarnos todo por todo lo que tenemos. Nada más dejándonos que tengamos un corazón obstinado y rebelde. Nuestro propio orgullo es causante o será causante de nuestra propia ruina. Únicamente espera.
Únicamente el tiempo lo dirá. Pero Dios nos puede dar, hermanos, o nos da mandamientos, ¿verdad?, que no queremos obedecer, para revelar lo que hay en nuestro corazón. Número 3, Dios puede planear un resultado que no podemos controlar para revelar nuestra pecaminosidad. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Segunda de Samuel 11, del 1 al 17. Segundo de Samuel, ya sabe dónde vamos, ¿verdad? 11 del 1 al 7. Y de estos hay historias en la Biblia y hay historias, hay historias reales de todo tipo. Cristianos comunes, maestros de escuela dominical, hasta pastores. Dios puede planear un resultado que no podemos controlar para revelar nuestra pecaminosidad. Tenemos ahí en el 2 Samuel 11, del 1 al 17, la historia de David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por su salud, por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego lejos de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y dijo: ya se arregló el problema. Pero Dios planeó algo diferente. Un resultado que David no pudo controlar. Y no tan solamente, ¿verdad?, lo supo la casa, sino toda la ciudad de Israel. Supo de la pecaminosidad de David. Y hoy nosotros nos encontramos hablando de ella. Dios puede revelar nuestro orgullo cuando Él toma el control para revelar nuestra pecaminosidad y muestra quiénes somos. Por eso, ¿verdad? Es muy interesante lo que la Biblia dice en los evangelios, que no hay cosa, ¿verdad?, que hagamos en lo secreto, sea bueno o sea malo, que no salga a la luz. Si tú vas allá, ¿verdad?, a tu aposento y entras a tu aposento y oras a tu Dios,
Y tu Dios que ve en lo secreto, te contesta en público. Pero si tú vas a la pecaminosidad, ir tras el pecado, allá en lo secreto, en lo oscuro, también Dios lo revela y lo hace público. Porque Dios, ¿verdad?, planea o permite que caigamos o muestra un resultado que nosotros no podemos controlar para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué no fuiste a Dios? Señor, perdóname. He hecho lo malo delante de ti. Antes de seguir tu camino pecaminoso. Ya sabemos todo lo que sucedió después de esto. Que el mismo David dictó su propia sentencia. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número 4, Dios nos puede mostrar a un Dios que no podemos comprender para revelar nuestra naturaleza finita. Y ese es el ejemplo de Job. En Job capítulo 1, ¿verdad? Vemos cómo Dios permitió cosas. Job capítulo 1, ¿verdad? Vemos cómo venían una tras otra las noticias a este varón perfecto. Hubo en tierra de Uz, dice, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios a veces permite cosas en nuestra vida, hermanos, para que podamos comprender o para revelar que tenemos una naturaleza finita. No lo sabemos todo. A veces el diablo, ¿verdad?, quiere engañarnos. Y así empezó en Génesis. Y continúa, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Y es interesante, ¿verdad?, cómo en los pasajes que le siguen, Dios cuestiona a Job. Y le dice, Job, si tanto entiendes la vida, a ver, siéntate, te voy a hacer unas preguntas. Y Dios nos evidencia, ¿verdad?, que tenemos una mente finita, no lo sabemos todo. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos depender de Él. Y Dios nos humilla de esa manera. Dios nos humilla, ¿verdad? Dios le dice a Job, ¿verdad?, aquí en este libro, los últimos capítulos 38. Pero Job, hermanos, hace la única cosa que podría hacer un hombre honesto: humillarse ante Dios. Sé que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti. Señor, contigo no puedo. El potencial de un hombre para Dios no yace en su habilidad, sino en su humildad ante Dios. A Dios le encanta, hermanos, que le reconozcamos. ¿Sabe por qué el judío se tira pecho tierra al suelo? Porque ellos entienden, hermanos, que si ellos pudieran enterrarse bajo la tierra, lo harían. Pero ellos están diciendo, lo más bajo de esa tierra es el polvo. Yo así soy polvo, soy gusano. Te reconozco, Señor, me aviento a tierra. Tú eres todo. Sin ti nada soy. Y se tiran. Y nosotros, se me va a ensuciar el pantalón. ¿Por qué arrodillarme? ¿Por qué pasar al altar? ¿Por qué doblar mis rodillas en la banca? Es falta de entender cómo funciona la vida cristiana. Es humildad. Mañana no sé si voy a despertar, pero si yo reconozco a Dios, por seguro que voy a despertar. Porque le estoy encomendando mi vida a Él. Conclusión, hermanos, no esperes que Dios te humille.
¿Por qué no vamos delante de Él y reconocemos, verdad, su dependencia? Reconocemos nuestra dependencia de Él, que sin Él nada somos. Sí, yo no sé cuál sea la situación de su vida. Puede ser, hermanos, un pecado de la carne que usted está ahí, ¿verdad? En su propio camino. No esperes que Dios lo evidencie. Vaya en esta mañana, en esta tarde delante de Dios y humíllese y reconozca: Señor, no puedo, dame dominio propio. Luche contra ese pecado. Eso es humildad, pedir ayuda. Pues dices: no, me gusta mi pecado, voy a insistir en mi propio camino. Bueno, David no pudo controlar su pecaminosidad y fue expuesto. Si para ir al cielo le necesitamos a Él, mientras estamos en esta tierra para subsistir le necesitamos a Él. Eso es humildad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Entraremos por el camino de la humildad y le diremos: Señor, aquí estoy. Si fui diseñado para depender, quiero depender de ti. Siempre quiero tu ayuda, quiero tu consejo, quiero tu dirección. Ayúdame, Señor. Tú sabes que ese pecado no lo puedes dejar a menos que vayas con un corazón sincero y honesto como David. Y Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar. Pero se necesita humildad para pedir la ayuda a Dios. Y de ahí, hermanos, en lo general, nuestro corazón siempre nos empujará, ¿verdad?, hacia nuestra independencia. El otro día, la semana pasada, estaba con mi hija Maelet en la sala. Y le gusta ver los juegos del slang y todo eso. Y estábamos ahí. Yo nada más por estar con ella, porque viéndoles cómo hacen el slime de una manera, de otra. Pero de eso salió un anuncio de las Barbies. Y al final, ¿verdad?, de ese anuncio decía: sé lo que quiera hacer. Y dije: ay, ¿cómo que sé? Le está diciendo a mi hija, y porque es una esponja, sé lo que quiera hacer. Y a veces nos preocupamos por nuestros niños que escuchen ese tipo de mensajes de filosofía. Pero a veces nosotros no somos lo que queremos ser, porque agarramos nuestro propio camino. Hacemos lo que queremos hacer. Hacemos a un lado a Dios. Y ahora en Eclesiastés Dios le dice a los jóvenes, ¿verdad? ¿Quieres divertir? Diviértete. Me gusta, cuando estoy hablando con un joven en el evangelismo, me gusta. Dios no te prohíbe que tomes, que fume, pero sabe, dice, que sobre todas esas cosas Dios te juzgará. Aún como cristianos, Dios no nos gritó el libre albedrío. Somos libres. Se nos predica la palabra de Dios. ¿Quieres humillarte ante Dios y reconocerle, someterte a Él? ¿O quieres seguir en tus caminos, en tu orgullo, viviendo así? Pero el consejo de Dios es: ¿por qué no nos humillamos? ¿Por qué no lo reconocemos? Si Dios nos hizo dependientes, vamos a vivir como Dios dice que vivamos. ¿A dónde llevó el orgullo a este ser? Estando en el cielo, disfrutando, siendo un ser especial, el orgullo lo destruyó. Esa gloria majestuosa que tenía, que vivía en el cielo mismo. ¿Y sabe que el orgullo llevará a mucha gente al infierno? Porque nos lo expresan cada sábado. Cuando nos rechazan, nos dicen: no necesito de Dios. Ese orgullo lo llevará al infierno. Y nuestro orgullo nos llevará a la ruina como cristianos. Perderás posiblemente tu iglesia por el orgullo. Mucha gente se ha ido por orgullo. Perderás posiblemente tu familia por el orgullo. Muchos han perdido sus esposas por el orgullo.
Y vamos a perder a nuestros hijos por el orgullo. Dios nos enseña que la manera en que podemos salir adelante es la humildad. Humillarnos. Es la mejor salida, es la mejor manera de recobrar a nuestro Dios, de recobrar su bendición, de recobrar todo lo que Él tiene para nosotros, de recobrar nuestra relación con Él, de recobrar nuestra relación con en nuestra familia, en nuestra iglesia. Es la manera. Sin humillación, vas a estar en discordia, ¿verdad? Con Dios, con tu familia, con la iglesia. Pero si tú vienes, Señor, perdóname. Pastor, perdóneme. Hermano, perdóneme. Mi amor, perdóname. Es la manera como Dios ha establecido para resolver la comunión y para tener su bendición. No hay otra manera. El orgullo trata de sacarnos, porque el mundo enseña eso. Pero así no funciona la vida cristiana. Dios nos ayude, hermanos, a entender que fuimos diseñados para ser dependientes. Y la manera de poder hacerlo es humillándonos. Y si no queremos humillarnos de manera voluntaria, Dios buscará la forma, la manera de que podamos entender que estamos mal. Muchas veces será demasiado tarde. El joven es obstinado como Sansón. Esa me gusta, esa quiero, esa. ¿Cuántos problemas no le trajo esa a Sansón? O esas, porque fueron varias, ¿verdad? ¿Y cuántos problemas no le traen al joven esa que no es? Por su obstinación. Y Dios le permite, cásate. Dios lo deja caer para enseñarle, para mostrarle. Pero a veces no hay vuelta atrás. Que Dios nos ayude, hermanos, hoy a entender de manera voluntaria. Vengamos a Él y le reconozcamos: Señor, todo es tuyo, dijo David, y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Señor, por darme salvación. Gracias por mi iglesia. Gracias por mi pastor. Gracias por mi casa. Gracias, Señor, todo es tuyo. Señor, tengo este problema en mi vida, ayúdame. No quiero perder mi familia, no quiero perder mi iglesia, no quiero perder mi trabajo. No, Señor, ayúdame. Porque de una o de otra manera, hermanos, Dios, ¿verdad?, nos mostrará. Y mira, David aguantó, hermanos. Yo tengo mucho respeto a David. David aguantó. David no huyó. ¿Se acuerdan de aquel hombre que lo maldijo y que era pariente del profeta, del consejero, y que traían ese? Dijo: no lo mates. Yo voy a aguantar porque es mi culpa. Y se mantuvo. Porque esa es una actitud. Si hemos fallado, si hemos hecho, hay que aguantar, ir a Dios, pedir perdón. David pidió perdón a Dios, recobró, y todas las consecuencias vinieron, las soportó. No huyó, se mantuvo. Porque esa debe ser la actitud correcta. Si yo la regué, yo le he dicho muchas veces a Dios: si yo perdí dinero, Señor, no fue culpa de tuya ni fue culpa mía. Si estoy por una situación, Señor, no es tu culpa, es mi culpa, porque yo decidí. Yo hice esto, yo hice aquello. Señor, me aguanto. Pero si empezamos a echar culpa a todo el mundo, y no, somos nosotros. Es reconocer: Señor, yo la regué. Eso es humildad. Vamos a orar. Señor Dios, en esta noche, todo lo que tú hiciste por nosotros fue producto de la humildad. Todo lo que tú lograste, oh Dios, darnos salvación, fue producto de la humildad. Te humillaste, te despojaste, hiciste la voluntad del Padre y viviste una vida, Señor, con un espíritu humilde, reconociendo a Dios, reconociendo su palabra, cumpliendo y haciendo su voluntad. Ayúdanos a nosotros, oh Dios,
a poder depender en ti. En reconocer, no de labios, sino de corazón, que todo es tuyo. Que te necesitamos, oh Dios. No tan solamente en la enfermedad, sino en nuestro pecado. Te necesitamos salir de esa condición pecaminosa en la cual nos encontramos a gritos, oh Dios, ayúdanos. Muchos de la iglesia, Señor, están enfermos, te necesitan, ayúdales. Muchos tenemos un espíritu equivocado, un espíritu correcto, Señor, ayúdanos. Tenemos un esposo, una esposa, Señor, que no te conoce, ayúdanos, ayúdale. Nuestros hijos no quieren ya nada de ti, Señor, ayúdanos, auxilio, Señor, porque fui orgulloso cuando eran niños, Señor, no te procuré, no te busqué. Ahora, Señor, ayúdame. Fue mi culpa, fue mi error. Señor, tengo deudas, fue mi culpa, fue mi error, ayúdame, Señor. Estoy perdiendo mi casa, Señor, ayúdame. Estoy perdiendo mi familia, Señor, ayúdame. Estoy perdiendo mi trabajo, Señor, ayúdame. Es humildad, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. Es humildad. Si fuéramos humildes para decir, Señor, te acepto en mi corazón, es únicamente la entrada. Dios espera que toda nuestra vida cristiana nos arrojemos ante Él y le reconozcamos. David dijo, Él nos da el poder. En Crónicas 28 dice, Él nos da el poder. Lo que el salmista está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que el rey está diciendo aquí es que Él nos da, ¿verdad?, la fuerza, Él nos da la habilidad, Él nos da la vida para poder andar. Y el salmista estaba diciendo, Señor, te reconozco. Y en otro pasaje dice, Señor, en cuanto al económico, todo es tuyo, Señor. En cuanto a la vida, todo es tuyo. En cuanto a la habilidad, tú me la has dado. En cuanto al éxito en todas las batallas, Señor, tú fuiste quien ibas delante de nosotros. Nada, Señor, hice yo. Todo lo hiciste tú. ¿Por qué no vamos ante Dios, hermanos, y nos humillamos ante Él? Ahí en tu lugar, arregla cuentas con Dios. Tú sabes cómo Dios te encontró, te vistió. Como decía el pastor, nuestro pastor en la mañana, nos encontró, ¿verdad?, ahí en nuestra sangre. Maltratados, derrotados, rumbo al infierno, y Él nos salvó, nos vistió, nos extendió su manto. ¿Por qué querer rebelarte ante aquel que ha extendido su manto para contigo? ¿Por qué decirle ya no te necesito? ¿Por qué rehusar su ayuda? Eso es orgullo. Oh Señor, te necesitamos. Perdónanos cuando nuestro corazón se ha rebelado en contra de ti, cuando se ha rebelado en contra de tu palabra, en contra de un mandamiento. Perdónanos, oh Dios. Te necesitamos. Tú eres el dador de la vida. Te necesitamos, oh Dios. Todo lo que hay en esta tierra por ti subsiste. Tú das la vida, tú das la muerte. Que no se nos olvide, oh Dios, cuál es tu posición y cuál debería ser nuestra posición. Ayúdanos, oh Dios, a ser conscientes de esta verdad todo el resto de nuestra vida. Que no perdamos el piso cuando tenemos
en abundancia, sino que reconozcamos que lo tenemos porque tú nos los has dado. Gracias, oh Dios, te damos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones primeramente. Gracias por cada hermano que ha abierto su corazón a tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, y que mediten en ella, Señor. Camino a casa, vayan meditando. Y allá antes de dormir, oh Dios, puedan postrarse ante ti. Y en cada caso en particular, oh Dios, puedan buscar humillarse ante ti. Ayúdanos, oh Dios, ayúdame a mí, Señor. Tengo esposa, tengo hijos, tengo un ministerio. Hay muchas cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Tantos proyectos, tantas cosas por hacer. Pero el orgullo arruinará todo aquello que tú tienes para nosotros. Permítenos entrar en el camino de la humildad. Reconocerte a ti, oh Dios, en nuestra vida. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.